Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Después del proceso electoral estamos viviendo un proceso de reconfiguración muy importante, muy interesante entender cómo quedaron acomodadas las piezas del tablero político, del mapa político, qué cambió, por qué cambiaron las cosas y qué decidió Nuevo León. Al final de cuentas, eso me parece fundamental. Hoy está con nosotros la diputada por segunda ocasión, Lorena de la Garza, quien saludo con gusto. Además, ganaste pues con contundencia, Lorena. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y aún así me impugnaron. Se impugnaron así. Una Sí, locura, ganamos casi, o sea, pues prácticamente 3-1. Y en el proceso postelectoral, al que todos los partidos tienen derecho, impugnaron la elección del Distrito 8, que es por el que yo contendí, y pues ahí estamos defendiendo el triunfo. ¿Cuál es la razón de impugnar una diferencia tan grande? No sé, o sea, la verdad es que no lo entiendo porque pues la campaña se hizo bien, ganamos, como dijiste tú, contundentemente el distrito, la población mandó un mensaje muy, o sea, siento yo que perfectamente entendible con esta elección, y el que no lo quiere entender, pues es porque está aferrado a otra idea. Creo que lo más importante que tenemos todo, o que deberíamos entender todos los que salimos a una campaña, es entender qué decidió la gente y respetar la voluntad de la gente. Ahora, ya viviste ese proceso, supongo, de desintoxicación de esos 3 meses intensos. Regularmente viene un mes, semanas, no sé, de desintoxicación. Y después viene el proceso de entender qué pasó en la elección. Y quisiera ver tu punto de vista en este aspecto. ¿Qué pasó en la elección? ¿Qué dijo la gente? Justo lo que dices. Pues mira, yo te puedo hablar por Monterrey y particularmente el Distrito 8, que es el que yo contendí, que es todo el sur de Monterrey. Y la gente nos recibió muy molesta con la administración actual, muy molesta. Creo que ellos generaron mucha expectativa al principio, tuvieron una narrativa muy poderosa, una campaña que comunicó muy bien, y eso generó muchas y muy altas expectativas. Y con el proceso de toma de decisiones de 2 años y medio prácticamente al momento que entramos a campaña, pues la gente ya está desencantada. Y eso, tú que te dedicas al marketing político y a la consultoría, tú sabes que el proceso de desgaste de una administración estatal es normal, pero es normal en tu año 5, no en tu año 2. Entonces creo que eso viene de una serie de malas decisiones y una serie de decisiones de mal atender los problemas que teníamos en Nuevo León, y problemas que no se atendieron bien, que no se atendieron a tiempo, y que eso provocaron que la gente de Monterrey y de Nuevo León viviera en crisis en las que no quiere vivir, y por eso decidió dar un voto de castigo. El tema también, particularmente en Monterrey, en el distrito, de que fuera una pareja la que aspiraba a gobernar el estado y la capital, tampoco fue bien visto, tuvo amplio rechazo, máxime cuando pues la candidata ni siquiera vive o reside o ha vivido nunca en el municipio de Monterrey. Entonces como que le fueron, como se dice burdamente, llenando el buche de piedritas a la gente, y pues la gente decidió. ¿Cómo le fue a la alianza en términos numéricos? ¿Cómo le fue en el Congreso? ¿Cómo le fue en los municipios? Particularmente en Nuevo León. Sí, yo creo que le fue bien, o sea, ganamos unas, perdimos otras. Los que fuimos a campaña, siendo honestos, teníamos miedo de cómo la gente iba a tomar esta alianza, porque no, o sea, no podemos engañar, ¿verdad? Somos partidos que muchas veces fuimos antagónicos. Yo lo que le explicaba a la gente es, hemos sido antagónicas muchas veces, pero también hemos sido aliados muchas otras veces, como partidos en reformas muy importantes para el país, la reforma del 94, la reforma del, creo que fue en el 88, 89, que daban pasos para consolidar la democracia de México. En alianza PRI-PAN, una alianza legislativa, creamos el INE, por ejemplo, en aquel entonces IFE. En alianza PRI-PAN se dio paso a las figuras de las diputaciones plurinominales para que la oposición y los partidos minoritarios pudieran tener una representación en los congresos. Entonces creo que cuando ha habido necesidad de dar pasos para la consolidación de la democracia, hemos ido juntos. Y eso sentimos en este momento del 2024, que necesitábamos ir juntos para poder hacer, pues de alguna manera, un frente para la protección de la democracia, de las instituciones. El caso de Nuevo León yo creo que se cuece aparte de lo que pasó en muchos estados del país. Tú lo sabes y lo has estudiado muy bien. Y aquí sí fue bien tomada la alianza. A mí me da risa que como que mucha gente que está en contra de nosotros utilizaba de manera despectiva el PRIAN, el término PRIAN. Y cuando fuimos a campaña, la gente nos decía, yo soy prianista. Y yo, bueno, pues ya nos hicieron un marketing gratis. Eso es bueno. Y entonces, pues creo que cuando la gente nos decía eso de yo soy prianista o yo voy a votar por el PRIAN,
lo que entendía es, yo voy por los partidos tradicionales y por lo que me ofrecen los partidos tradicionales y por lo que he conocido que han trabajado los partidos tradicionales. Y eso fue lo que vimos en esa campaña. Déjame entrar al caso de Monterrey porque deja, creo yo, mensajes muy importantes. De entrada, partido que gobernaba, perdió alcaldía, diputaciones, perdió pues prácticamente todo. Fue un mensaje muy claro de la ciudadanía. De entrada, como dices, un voto de castigo, pero la pregunta es, ¿contra quién? ¿Contra Samuel García, gobernador? ¿Contra Luis Donaldo Colosio, alcalde? ¿Contra la propia Mariana Rodríguez, candidata? ¿Contra quién fue el voto de castigo? Yo creo que fue en general contra una actitud, porque si tú te fijas, muchas de las cosas que le criticaron al gobernador Samuel García era su actitud ante los problemas y su actitud de soberbia y de estar peleando y de no hacerle caso a la gente, de negar que había crisis cuando todo lo vivíamos. La crisis de agua a la gente le lastimó mucho, que el gobernador siguiera diciendo que sí había agua cuando no había agua. En el sur, por ejemplo, el agua salía contaminada, las familias se enfermaban y lejos de buscarles una solución a sus problemas, los iban y los acusaban de que estaban haciendo uso político de eso cuando el vecino estaba en el hospital porque tomó agua contaminada. La crisis de seguridad, la crisis de medio ambiente, o sea, muchas crisis. Entonces fue un tema de actitud y de soberbia de no quererlos atender. Y yo creo que fue como castigo a diferentes temas. Todos los temas de corrupción de la administración estatal, las escandalosas triangulaciones de dinero de operaciones comprobadas que dinero del Estado terminó en el despacho del gobernador. A la gente le enojaron mucho con justa razón. El tema de querer imponer a su pareja como candidata aún y cuando no vive en Monterrey, nunca ha vivido ahí, a la gente le molestó mucho. La actitud de los diputados de Movimiento Ciudadano de Monterrey, todos, o sea, toda la bancada al momento de la elección tenían 4 meses de no ir a sesionar y la gente lo supo, se enteró de que, ¿cómo? Vienes a pedirme el voto para un cargo que no estás ejerciendo ahorita porque voy a votar por ti. Por eso todos perdieron, todos los que fueron a su reelección perdieron. Entonces creo que fue un castigo multifactorial por decisiones que se tomaron en varias partes de MC. Hablando de ese castigo hacia, como tal, la administración de Samuel García, leía que recientemente has sondeado la posibilidad de la revocación de mandato. Te lo pregunto muy directo. ¿Es viable políticamente? Porque entiendo que jurídicamente lo es, pero políticamente ¿es viable una revocación? Pues mira, sí, o sea, es posible. Yo lo planteé porque mucha gente nos ha reclamado con justa razón que no hemos castigado al gobernador Samuel García. Y es bien difícil explicarle a la ciudadanía porque, por ejemplo, ya tenemos 2 juicios políticos en proceso en el Congreso del Estado, pero eso tarda. Claro. Para que llegáramos al momento de avanzar con los juicios políticos, nos tuvimos que esperar a que la Corte resolviera sobre controversias constitucionales que había puesto el gobernador. Y ya sé que esto suena, o sea, el lenguaje legaloide que dime cómo lo entiendo fácil. Ok, el gobernador ha violado en 18 ocasiones la ley, diferentes leyes. Entonces, cuando nosotros hemos querido imponerle un castigo, pues para que nosotros podamos emprender todo el juicio político, que es una facultad que tiene el Congreso, de alguna manera como para frenar o detener el proceso, él interpuso controversias constitucionales sobre este proceso. Entonces, hace un par de meses, la Corte acaba de resolver sobre la controversia de la primer violación a la ley que hizo el gobernador Samuel García, que fue la no presentación del presupuesto 2023. Eso fue en diciembre del 2022. Y apenas en el verano del 2024 estamos posibilitados para avanzar con ese proceso. Año y medio. Entonces, por eso la gente dice, no están haciendo nada. No, es que sí estamos haciendo, pero en el camino hay muchas cosas legaloides que obviamente a todos nos frustran, que nos detienen de avanzar en el proceso. Súmale eso al fuero que él tiene y súmale a eso el amparo que él ostenta todavía. Entonces, hay muchas trabas en el camino. Entonces, yo le planteo a la gente la revocación de mandato como algo que no es facultad exclusiva del Congreso, que es algo en el que la ciudadanía también se puede involucrar y es algo que juntos podemos lograr. Si hacemos la matemática, porque luego se necesita reunir 440,000 firmas y se puede escuchar como un mundo de firmas. Si sumamos los votos de los candidatos a Monterrey que no votaron por la opción de Movimiento Ciudadano, son 380,000 votos. ¿Solo Monterrey? Solo en Monterrey. Entonces, pues ya nada más nos quedarían 60,000 votos para sacar de otros municipios, porque la ley nos dice que esas 440,000 firmas tienen que venir de por lo menos 26 municipios del estado de Nuevo León. La mitad, correctamente. Entonces, sí, la mitad. Entonces, pues sí es posible.
Obviamente necesitamos un ejército de gente que nos ayude en la recolección de firmas. Yo les decía, esto no va a ser un esfuerzo que podamos hacer los partidos políticos solos, tiene que ser ciudadanía y partidos, y todos ponernos las pilas porque esto se tiene que dar durante septiembre. Se tiene que solicitar durante septiembre, que es previo a que él cumpla sus 3 años de gobierno. Hay un enriquecimiento inexplicable del gobernador, te lo pregunto. Sí, y creo que está a la vista de todos. Las triangulaciones son descaradas. El que de repente sean el despacho jurídico contable más exitoso de América Latina y que tenga niveles de facturación de una empresa del grupo de los 10 de un año a otro, no da la explicación ni la matemática para hacer eso. Que tengas un cliente G10 que te paga con un terreno de 1,200 millones de pesos no es normal. Todas las triangulaciones, o sea, que una gran parte de tu facturación como despacho privado venga de proveedores de gobierno, tampoco es normal. Lo denunciaron en campaña. Lo denunciamos públicamente, pero también lo denunciamos legalmente. Y vuelvo a lo mismo, o sea, pues no, son procesos que las diferentes autoridades tendrán que investigar porque señalamos y denunciamos delitos electorales, delitos de evasión de impuestos, delitos penales, temas penales, y pues todo va a diferentes fiscalías y hay delitos que son de índole estatal y delitos de orden federal. Entonces tenemos que esperar a que las autoridades hagan su trabajo. Y en perjuicio de ellos, pues entre más se tardan las autoridades en hacer una investigación, la gente se va enojando más, porque justo no están viendo un castigo a un gobernador que está violando sistemáticamente la ley. Y eso como ciudadano lastima mucho y yo los entiendo. Cuando la gente me reclama, les digo, te entiendo tu reclamo. Y yo coincido contigo, me encantaría que la justicia fuera mucho más pronta y expedita en este país. Desgraciadamente, pues muchas cosas son lentas y en lo que ya avanzamos te topas con su fuero y con su amparo. ¿Qué va a pasar en el siguiente Congreso, en la siguiente legislatura? Está por terminar una legislatura complicada en el contexto político, paralizada en algún momento, en un claro enfrentamiento entre el Estado y el Congreso que a mi juicio no benefició a nadie y que además, pues sin presupuesto presentado. ¿Cambiará el próximo Congreso? ¿Anticipas que pudiera cambiar la actitud del gobernador hacia los diputados, de los diputados hacia el gobernador? Yo espero que sí, pero te voy a decir por qué, César. No espero que sí por un tema de, entendimiento personal y así. Deja tú eso de lado. Que llegue un momento en que hay una voluntad de respetar la ley. Porque a lo mejor esta primera legislatura el gobierno se pasó la ley por el arco del triunfo, pero ya con las sentencias de la Corte y del tribunal, de los tribunales, ya le dicen, güey, ya no puedes seguir violando la ley. O sea, 1, ya te van a castigar y 2, pues que entienda él de que, sí voy a tener castigo, no soy impune. No puedo permanecer impune. Entonces, yo esperaría que eso lo obligue a cambiar la forma en la que hace política, obligue a un cambio en la dinámica y ahora esta representación mucho más plural que vamos a tener en el Congreso, pues nos obliga ahora sí a hacer política. Porque ¿qué pasó en esta legislatura? Un grupo de diputados secuestró el poder legislativo diciendo, no te voy a dar quórum y así te freno. La forma de frenar cosas en el Congreso es a través de tu voto, del debate, de otro tipo de política. Entonces, ahora que vamos a tener, nosotros como PRI creo que vamos a tener 12 diputados, el PAN también, 11-12, Movimiento Ciudadano también 9-10, una cosa así, y Morena otro como 9-10, o sea, vamos a estar más o meneándole. Prácticamente tercios y juntas PRIAN, ¿verdad? Pues eso nos va a obligar a tener mayor conciliación política. Viene también una etapa en la que vamos a empezar una nueva presidencia de la República, que también hay que ver cuál va a ser su política interna en términos del manejo de los congresos en los estados y la relación con los poderes ejecutivos de los estados. Entonces, yo sí creo que la dinámica va a cambiar. Yo espero que sea para bien y sobre todo espero que haya una voluntad de respetar la ley, respetar las leyes, de respetar la Constitución y no estar buscando cómo sacarle la vuelta para terminar con todo metido en tribunales, todo litigado, todo en un proceso de controversia constitucional y que eso pues también abona la parálisis de muchos temas. Ya que pasamos por el Congreso, son tiempos de informes en donde hay que recapitular los 3 años que se vivieron en el Legislativo. Entiendo que hay cualquier cantidad de iniciativas que has presentado, pero ¿en qué se concentraron tus esfuerzos? Si pudiéramos hacerlo brevemente, ¿en qué se concentraron? ¿En qué áreas? ¿En qué iniciativas? ¿Qué más destacas de tu trabajo legislativo? Esta legislatura a mí me tocó presidir la Comisión de Movilidad
Y pues muchos de los temas que yo estuve empujando tenían que ver con temas de movilidad, obviamente. Entonces por ahí estuvimos haciendo la reforma integral a la ley de movilidad. Cuando tú te metes a la ley de movilidad hay muchos temas que a lo mejor no le impactan directamente a la gente, porque mucho de la ley de movilidad es la regulación de todo el sistema de transporte público y privado. Pero aparte de la armonización de la ley de movilidad, yo lo que he empujado con mucho interés son temas de orden en la movilidad. O sea, por ejemplo, la iniciativa que puse al reglamento de tránsito para que se puedan mover los carros cuando participan en accidentes menores. La iniciativa para hacer obligatorio el seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros. Cuando me enteré del número de gente que anda en la ciudad sin seguro, dije, no puede ser. O sea, por eso también luego hay un choque y se paraliza todo porque nadie se quiere mover porque no hay un seguro que se vaya a ser responsable, más la cantidad de víctimas de accidentes, porque aparte aquí somos la ciudad con más choques de la República, que se quedan en indefensión porque no hay quien cubra los gastos. Y una iniciativa que pusimos como bancada para ordenar el tema del cableado en desuso, que ya le dimos a los municipios el cómo sí poder abordar ese tema, porque cuando quisimos ver el tema, lo primero con lo que nos enfrentamos era, son industrias de telecomunicaciones, ellas están normadas por la ley federal, no te puedes meter. Y dije, no, espérame. O sea, sí son industria federal, pero yo no me estoy metiendo con nada de su servicio ni de su industria. Yo estoy viendo que estos cables están provocando accidentes en la calle. Y las víctimas de esos accidentes no tienen con qué pelearse porque, pues tú sabes el nivel de cableras que son. A ver, péleate con un Telmex, tú ciudadano solo. Péleate con un Easy, con un Axtel o todos los servicios. ¿Cuándo? Con departamentos jurídicos súper chonchos. Entonces, pues pudimos llegar a modificar esta ley por la ley de protección civil con un tema de necesitamos proteger a la ciudadanía. Un cable en desuso es un riesgo, quítamelo. No te voy a quitar permisos porque ya no tengo cómo normártelos, no te voy a privar de hacer tu trabajo, pero necesito que me ayudes a ordenar esto. Entonces, buscarle el cómo sí. Y otras iniciativas que pusimos en términos de apoyo a escuelas, la creación de un Fonden estatal. O sea, si lo hubieran pasado, ahora que pasó la tormenta tropical Alberto, que dejó daños por todo el estado, ahí tuvieran un fondo para poder, o sea, como un fondo de previsión para que cuando llegara la tragedia, pues de ahí pudieran haber echado mano, ahora que tienen daños por todo el estado. Temas de uso de agua tratada, obviamente de justicia y seguridad pública que también pusimos, tema de apoyo para mujeres, pues muchos temas. Y pasando de aquí, ¿qué es lo que vas a impulsar en prioridad en lo que viene? Otros 3 años en el Congreso de Nuevo León, ya eso es masoquismo, 6 años en el Congreso ya es un poquito de masoquismo, pero bueno, ¿qué vas a impulsar en lo que viene de tus prioridades en agenda legislativa? Fíjate, ahora traigo muy metido el tema de apoyar a las empresas de Monterrey, bueno, a las empresas locales en general. Porque leyendo un par de libros y buscando alguna información, me di cuenta de cómo la inversión estatal, y no hablo de esta administración estatal, sino en general, trae mucha campaña de apoyar la inversión extranjera y de buscar la inversión extranjera, pero el fomento que ha habido a las pymes y MIPYMES ha sido muy poco o los apoyos no se han traducido en que esas pymes se puedan fortalecer. Entonces, hubo un dato que a mí me alarmó mucho, que decía que a nivel nacional el 76% de la utilidad generada en México se concentra en solamente 1% de las empresas del país. Y que de las pymes que se van creando, solamente el 25% de ellas va a lograr sobrevivir más de 15 años. Entonces, pienso yo, tenemos que buscar los mecanismos para que los apoyos estatales logren fortalecer a las pymes, que luego, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, las pymes generan el 55% de los empleos formales del estado. Es mucho, como para nada más estar volteando a ver a las grandes empresas que aparte vienen de otros países y que el dinero se va a ir a otros países. Entonces digo, volteemos a ver aquí a los de aquí. O sea, la ley de fomento a la inversión te habla de incentivos económicos, fiscales y incentivos generales. Y pues eso tiene que ver con descuentos en pagos de impuestos, con que ellos te ponen una parte para que tú pongas tus naves industriales, tus talleres, lo que sea. Bueno, imagínate si ese recurso que quedó lo volteáramos y lo pusiéramos en las empresas de capital regiomontano. O sea, en el caso de Tesla, si viene o no viene, no sé, pongamos que Tesla al estado le iba a costar 20 pesos. Ya no vino. Bueno, esos 20 pesos vamos a usarlos para fortalecer a las empresas locales. O sea, ayudaría mucho. Y otra iniciativa que quiero poner también, que
yo sé que esta va a ser súper controversial, sobre todo con las cámaras y con las empresas, porque siempre que quieres llegar a regular algo de tema de capital privado, siempre es un show, porque dicen, no, regúlate tú, Estado, y a mí déjame en paz. Va a ser controversial, pero les aseguro que va a ayudar mucho. Estoy trabajando en una iniciativa para obligar a que los pagos a las pymes sean en un plazo máximo de 45 o 60 días. Todavía lo estamos estudiando a ver cómo lo podemos encuadrar. ¿Por qué? Porque las empresas grandes, medianas y grandes, están utilizando las pymes como una fuente de crédito barato. Y entonces llegan con una pyme a pagarle un producto de servicio y le dicen, ok, yo te voy a dar un contrato, es un muy buen contrato, pero yo te pago a 90, 120 días. No puedes, o sea, no puedes. ¿Por qué? Porque truenas a una pyme. Porque si tú le quedas pendiente con ese pago, probablemente la vas a encaserar y no va a pagar sueldos o rentas o servicios. A ese nivel está. Entonces a mí se me hace, la verdad es que una operación muy gandalla de, pues en lugar de irme a un banco a pedir crédito, me agarro a la pyme y con lo que le tengo que pagar a ellos, pues le estoy dando vuelta a mi negocio, al dinero en mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo hasta 120 días para pagarle. No es justo. Entonces, si logramos que les paguen a las pymes en una mayor cantidad de tiempo, podemos ayudarles a que se fortalezcan, que crezcan y que generen más empleos formales y bien pagados, si tienen la capacidad para ellos estarle reinvirtiendo su negocio. ¿Por qué? Porque la realidad de las pymes en este país es que se convierten prácticamente en un sueldo para el propietario y no en una empresa grande que puede estar generando estos empleos que queremos ver, de empleos formales bien pagados y bien remunerados. Porque eso nos lleva a otro dato que lacera mucho a la economía mexicana. El 38% de los empleados mexicanos no tienen lo suficiente para darle de comer a su familia. Entonces, trabajan para sobrevivir. Y eso es algo que desde las leyes y desde el Estado tenemos que cambiar, porque no podemos seguir condenando a la gente a que trabaje para sobrevivir y que no sea capaz de darle el sostén, de poner la mesa en la comida de su familia. ¿Has cabildeado esta segunda parte de la iniciativa con las cámaras? ¿Has sondeado de lo que puede pasar? Porque evidentemente es meterte también en intereses muy grandes, ¿no? Muy grandes. Como candidatos nos invitaron a una mesa de trabajo, creo que fue con Caintra en campaña. Y ahí solté la bomba. Les dije, oigan, pues yo traigo iniciativa que yo entiendo que va a ser controversial, pero creo que va a funcionar mucho. Y ahí mismo se hizo el debate y unos de que no, sí, pero espérate porque no siempre se puede. Y otros de que yo te apoyo y yo te ayudo a cabildearla con otros empresarios que también apoyen esta iniciativa porque tienes razón. O sea, cuando ya ves los datos, pues dices tú, ya, espérame, vamos a ver cómo le ayudamos. Y más porque pues la mayoría de los empleos y la mayoría de las empresas que existen en este país son justamente pymes. Entonces, sí, yo entiendo desde ahí que es una iniciativa que va a ser controversial. Aparte es una iniciativa que me va a tener que tocar cabildear no nada más con los de mi partido, sino con Morena, con Movimiento Ciudadano, porque creo que es una iniciativa que vale mucho la pena. Necesito los votos de todos para que esta iniciativa se haga realidad. Queremos reformar unas leyes locales, pero también unas leyes federales. Entonces, pues ahí me va a tocar crear una nueva habilidad de cabildeo local y federal para poder hacer que esta iniciativa se haga realidad y que podamos fortalecer la economía de muchos empresarios. Y más en esta ciudad, hombre, que nuestra vocación emprendedora y regiomontana necesita también del apoyo de la ley. Saliste fortalecida de la elección y te lo planteo de esta manera. Ayer platicaba con Waldo Fernández, senador electo, y Waldo, es que saliste muy fortalecido, o sea, ganarle mi enemigo, le mando un saludo a mi enemigo Waldo. Enemigo número uno. Es que fuimos compañeros legisladores y siempre de eso se trata hacer política, hombre, claro. No son pleitos personales, son contraste de ideas. Pero le mando un saludo al senador electo. Justo le decía eso, saliste muy fortalecido porque es el primer senador de izquierda, de Morena, del Verde, del PT y le ganaste a una figura grandota para el mapa político. Creo que en ese sentido, si uno mapea políticamente Nuevo León, también diría que saliste fortalecida. ¿Te sientes fortalecida? Muy fortalecida. O sea, electoralmente sí. Creo, sin que esto suene soberbio, es un análisis de números, pues haber tenido ese resultado sí te hace una figura más fuerte, una política en mi caso que representa o que tiene una capacidad de generación de votos, pero eso va directamente relacionado con un compromiso muy grande con la gente, porque yo sé que esta posición que voy a tener en la legislatura 77 se la debo a 68,000 regiomontanos que confiaron en mí.
Y eso no es una responsabilidad menor, yo sí me lo tomo con mucha seriedad. Y yo lo que quisiera, yo me lo he planteado como un objetivo personal, dedicarle máximo 10 años, los siguientes 10 años a esta carrera. Porque después me quiero retirar y estar con mis hijos y lo que tú quieras. Entonces, para que la gente me permita estar en este trabajo 10 años más, yo tengo que convencerlos de que puedo hacer un buen trabajo por ellos. Entonces, sí salí fortalecida en esta elección, pero también con un muy alto compromiso de poderle responder a la gente esa confianza que me dio. Y cierro con esta, ¿cuál será el sello con el que quieres participar en el próximo congreso? ¿De qué quieres que se hable en el próximo congreso? Quiero que la gente sepa que yo los represento a ellos. Yo represento las causas de la gente de Monterrey. Si bien estoy ahí por una posición que tengo de un partido, al final yo represento a la gente de Monterrey y eso se los dije en campaña. Yo vengo aquí a representarlos a ustedes en sus causas, en sus mortificaciones, en las cosas que les faltan en sus colonias o aquí en el municipio. Yo voy como representante de la gente del Distrito 8 y yo quiero que la gente sienta que puede confiar en mí, que volteen con Lorena de la Garza y digan, confío en ella. O sea, confío en ella porque está haciendo su trabajo, porque está haciendo las cosas bien y porque también es una política congruente, que creo que esa ha sido una de mis banderas y me encantaría que pudiera seguir siendo. Lorena de la Garza, hoy en Dilemas por Altavoz MX salió muy fortalecida. Ya después platicaremos de otras cosas, ¿no? De seguir fortalecida, esperemos. Rumbo al 2027. Nos vemos a la siguiente.